Muy buenas tardes, soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, en reemplazo del director de Sinergia Informativa, Roger Vélez Castaño. Bienvenidos a este espacio de información, de política, de análisis, donde traemos invitados para discutir sobre los distintos temas que le asisten a la región y por supuesto a la nación. Hoy está con nosotros la diputada del Centro Democrático, Ana Cristina Moreno. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Juan Carlos, un saludo muy especial para ti y para todos los que nos están viendo. Estamos a muy pocos días de las elecciones presidenciales y hay mucha especulación de si habrá primera o segunda vuelta. Quienes manejamos la información política consideramos que es muy posible que haya una segunda vuelta. Escuchábamos hace poco a la senadora Paula Holguín del Centro Democrático señalando, y a otros miembros del equipo político diciendo que habrá una primera vuelta y que en la primera vuelta ganaría Iván Duque, quien es su candidato. ¿De dónde sale esa lectura? Pues yo creo que hay posibilidades de lograr que en primera vuelta se defina el tema, tener en cuenta los resultados de lo que fue la consulta, adicionalmente analizar las adhesiones que se han venido presentando, llegando a la campaña de Iván Duque, y sobre todo el contacto y la conversación con las personas, con el ciudadano común, pues sí nos dan pie para pensar que sí somos capaces de ganar en primera vuelta, porque además, valga decir, el tema del voto útil también empieza a surtir carrera. Entonces, ese llamado a que lo definamos de una vez en primera vuelta, con los candidatos que tienen posibilidades, uno empieza a escuchar en el ciudadano común que cala y que inclusive pues le ahorraría a los colombianos muchísima plata. Entonces, por eso tenemos la esperanza de que lo podamos tener como ganador en esa primera vuelta el 27 de mayo. Porque uno conversando con personas expertas en política de la ciudad de Bogotá nos decían que para poder lograr ganar esa primera vuelta el candidato tendría que tener, ¿qué? 9 millones de votos en Bogotá, y en Bogotá todo está muy dividido porque hay unos seguidores de Germán Vargas Lleras, otros de Gustavo Petro, otros de Iván Duque. Ahí también logra una votación importante Antanas Mocus con Sergio Fajardo, el mismo Humberto de la Calle. Entonces, esa lectura la hacíamos y pensábamos que por eso el tema de la primera vuelta resulta muy complicado, aunque hacer la publicidad en ese sentido, pues obviamente puede lograr lo que usted dice, el voto útil. Dirá, no, si este es el que va primero en las encuestas, hay que inclinarnos hacia allá. Pero está el peligro que el que quiera votar a conciencia dirá que no vota por el candidato que prefiere, sino por el que va supuestamente de primero en todo. Yo creo que también se puede respetar el voto a conciencia desde el voto útil, pero una claridad, 9 millones en total, no sí, solo total. En Bogotá que mencionaste hace un momento. En total la votación, por eso, pero ¿cuánto necesitaría un candidato presidencial para que en primera vuelta definiera? O sea, porque estamos hablando de la consulta, pero es que la consulta fue un tema típico, fue un tema coyuntural, donde la gente lo que hizo fue votar por Petro o por el tema de la fórmula de Petro y el tema de Iván Duque, pero había gente de otros partidos y que tenían otras simpatías. Hay mayor movilización de cara a las presidenciales, eso será muy importante. Correcto. Hemos hecho mucha pedagogía y no solamente pienso desde la campaña de Iván Duque, sino de las demás campañas a disminuir la abstención, eso también será bien importante. Y insisto, la cifra que das de los 9 millones es correcta en función de ganar una primera vuelta. Y creo que las posibilidades de Iván Duque, las estructuras, las adhesiones, el gran voto de opinión que cada vez es mayor en la sociedad colombiana, pues sí nos llena de esperanza, insisto, de esa sociedad. Empecemos por Antioquia, más de 1 millón de votos seguramente en Antioquia por Iván Duque. Sí, en Antioquia sí tienen una Entonces, muy importante. Ahí ya hay un caso fundamental. Y precisamente se ha discutido mucho el tema de las encuestas. Pues para Iván Duque las encuestas lo favorecen. Pero también dicen sectores, por ejemplo, como los de Germán Vargas Lleras, ellos no hablan de primera vuelta, sino de segunda vuelta, porque a Germán Vargas Lleras lo daban como un candidato que no tenía vocación. Pero en las fotos que uno ve, plaza pública, encuentra que congrega. ¿Cómo medir plaza pública, encuestas, todo eso para tener un panorama sobre el candidato que va mejor en términos no solamente de encuestas, sino en general? Creo que desde la política es bien difícil esa lectura. Yo personalmente, Ana Cristina Moreno, no se confía del instrumento, lo tengo que reconocer públicamente. Lo que vivimos en la experiencia del plebiscito con las encuestas que daban ganador al sí de cara de la refrendación de los acuerdos con las FARC, yo creo que también nos dejó lecciones.
Entonces, en lo personal, para mí, digamos que son algo de paisaje interesante en el detalle en función de determinar qué tipo de población, qué tipo de rangos de edad tiene uno candidato mayor afinidad o no, en qué lugares. Eso es indicativo, pero ya de cara al resultado de las encuestas, yo personalmente he preferido omitir ese resultado y trabajar día a día como que fuéramos de últimos, porque el trabajo hay que hacerlo y conseguir los votos y contar quién es Iván Duque, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus posturas, cómo tratar de disminuir los miedos o las prevenciones de las personas frente a un candidato. Todo eso es importante y es la labor en la que estamos. En los eventos que han tenido con Iván Duque en distintas ciudades, y hablemos del departamento de Antioquia, donde usted tiene pues obviamente su trabajo, ¿cómo han sentido las garantías por parte de los alcaldes para las distintas visitas? En Medellín había alguna polémica con el tema de Gustavo Petro, pero también dicen que a veces los candidatos no están cumpliendo con los requisitos que exige una administración municipal para poder hacer ciertos eventos. ¿Ustedes cómo ha sido la experiencia con los eventos que han hecho, con las congregaciones, donde se han congregado con el candidato? Pues sea la oportunidad para contarles que eso no es fácil. Cualquier evento en plaza pública tiene un montón de requerimientos, de permisos que hay que tramitar, etcétera, pero de parte de las diferentes alcaldías, yo creo que Centro Democrático da hoy un balance en Antioquia, que es lo que conozco, positivo en función de las garantías, del trámite oportuno. El más reciente ejemplo, el gran encuentro de mujeres que tuvimos con la doctora Marta Lucía Ramírez, que es nuestra gran fórmula vicepresidencial, y la tuvimos el lunes festivo después de Día de Madres en Medellín, un gran evento en un colegio de la ciudad. Logramos a tiempo todos los permisos necesarios, corriendo a cumplir el requerimiento de ambulancias, que por ser un evento masivo, claro, que superó los 2.500 mujeres allí congregadas, pues tenía toda esa logística, pero creo que en general muy bien. Está bien. Vamos a una corta pausa y ya regresamos con la diputada Ana Cristina Moreno acá en Sinergia Informativa. Seguimos en Sinergia Informativa con la diputada Ana Cristina Moreno del Centro Democrático. Antes de hablar un poco sobre el cierre de campaña que tendrá Iván Duque hoy viernes, porque ya los cierres de campaña en plaza pública, el plazo es hasta hoy viernes, y lo que quedan entonces ya son eventos en recintos cerrados, es lo que dice la norma. Pero antes de hablar sobre ese tema, doctora Ana Cristina, recientemente es que con las redes sociales no hemos podido definitivamente, y ha generado un grave problema para la cultura política en nuestro país. Y estaban un meme donde enviaron en redes sociales, decían lacras uribistas, esto es lo que oculta RCN y Caracol, ¿sabe usted quién es este honorable doctor? Y dicen que Edgar David Arciniegas Duque, director de Tecnología de Informática de la Registraduría Nacional, primo del candidato del Centro Democrático Iván Duque. Y en la fotografía aparece el senador conservador Juan Diego Gómez Jiménez. Y entonces son situaciones muy complicadas, porque como a veces el ciudadano no entra a estudiar hojas de vida, no conoce a los políticos, entonces ven la foto de Juan Diego Gómez Jiménez y creen que precisamente es un primo de Iván Duque que tiene que ver con la registraduría y que estaría manipulando el tema electoral. ¿Qué tanto les ha afectado a ustedes el tema de redes sociales? Yo creo que es una situación que tenemos que analizar como sociedad. Las cadenas de WhatsApp, por ejemplo, que inclusive son anónimas, hacen carrera y muchos ciudadanos creen que son verdad sin consideración alguna de poder contrastar con alguna fuente verídica. Eso ha dificultado muchísimo el ejercicio de la política, ha enrarecido muchísimo esta campaña electoral. No es un tema simplemente alrededor de Iván Duque, lo hemos visto de cara a todos los demás candidatos. Pero creo que ahí nos toca también educarnos como ciudadanos que accedemos a estos aparatos, claro, a las redes sociales, al WhatsApp, sobre la verificación, sobre no hacerle eco y no reenviar lo que no está en realidad verificado y contrastado. Creo que eso es bien importante, porque sí, hemos sentido que se ha enrarecido muchísimo, inclusive, y quiero poner este ejemplo. ¿Qué les pasó en la campaña? En la campaña de Iván Duque, ha corrido por WhatsApp que Iván Duque quiere eliminar la pensión del beneficiario.
la de la viuda, por ejemplo. Exacto, la pensión de sobreviviente. Del sobreviviente, es correcto. Y ese tipo de cosas hacen carrera y muchas personas la creen y por eso definen un voto. Y eso es muy grave porque pues, yo además de ser periodista soy abogado y experto en temas de seguridad social y derecho laboral. Pues, es que el derecho a la seguridad social es un derecho y a la salud es un derecho fundamental. Y cambiar esa pensión de sobreviviente, pues eso, desde toda lógica, eso no tiene razón de ser. Y no es una propuesta, y no es una propuesta de Iván Duque, entonces sí. ¿Qué sabemos del cierre de campaña el viernes Sobre Felipe Peláez, el cantante vallenato? ¿Va a ser en Medellín? ¿En qué ciudad? Vamos a tener 2 cierres de campaña. Ya tuvimos uno, hay que decirlo, en el oriente antioqueño, en el municipio de Río Negro, un magnífico evento. Y en la tarde de hoy, viernes 18 de mayo, desde las 5 de la tarde que vamos con este programa ahí muy en sintonía, es decir, por el horario, vamos a estar con el cantante Felipe Peláez, con Iván Duque, aquí en Medellín, en la platea contigua al aeropuerto Olaya Herrera. Quisimos innovar un poco con el lugar, sacarlo de los lugares tradicionales del centro de Medellín. Y bueno, esperamos una magnífica asistencia. Está al lado de la terminal de transporte, hay fácil transporte público. A propósito de Felipe Peláez, Pipe Peláez, cantante vallenato, también dicen que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene una estrecha amistad con el cantante Felipe Peláez, que le encanta el vallenato al alcalde, lo mismo que al gerente de Telemedellín, Cristian Daniel Cartagena, que hay gente que le gusta mucho el vallenato y causa curiosidad el tema de Iván Duque. Yo lo he visto en el Festival Vallenato, lo vi cantando con Silvestre Dangond en tarima. Lo vi también en mensajes y en videos con Poncho Zuleta. También con otro cantante nuestro que es muy importante de vallenato. También tiene un corito y una canción de campaña. ¿Qué relación hay con el tema vallenato y el candidato? Pues creo que el candidato sí tiene su afinidad con el vallenato, pero entendiendo a Iván Duque es mezcla del sabor colombiano. Su abuela materna cartagenera. Su papá antioqueño del municipio de Gómez Plata, su mamá del Tolima, de Ibagué, su esposa bogotana. Es decir, mezcla del sabor colombiano y bueno, ese hombre hasta rock canta, entonces sabe mucho de música. Mejor dicho. Y eso le gusta a la gente. Eso le gusta a la gente. El contacto con las personas. De pronto, y me excusa la forma, el comentario que voy a hacer, muchos dirán, no, pero es que Iván Duque es un gomelo, vivió en Estados Unidos mucho tiempo, trabajó con la banca privada internacional, y toda la cosa, y ahora nos lo quieren vender como alguien muy cercano al pueblo. ¿Qué decirle a la gente que puede estar pensando eso? En realidad no es que lo quieran vender, Iván Duque es lo que es y eso se transmite. Yo creo que las personas que han tenido oportunidad de escucharlo, de verlo en un evento público, sienten eso. Me impactó, por ejemplo, en la última gira que hicimos en el Urabá antioqueño con Iván Duque, cómo lo recibió un grupo tradicional, unas mujeres maravillosas del Urabá con sus vestimentas, con sus tamboras, y cómo Iván Duque se metió a ser parte del grupo, a tocar una tambora más, con su ritmo, con su sabor, pero con esa empatía. Eso en realidad es Iván Duque. Yo estoy muy contenta del candidato que tenemos, porque no es hacerlo, no es pedirle que lo haga, no es que se muestre de alguna manera, sino que él espontáneamente lo tiene, y creo que eso es bien importante de cara a la nueva política. El artista que me pasaba era Jorgito Celedón. Ah, ok. Con él también lo hemos visto cantando y ahí pues acercándose a la gente. Y llama la atención porque en la costa atlántica ha tenido muy buena afinidad, aunque en la costa atlántica también pensaría uno que un Germán Vargas Lleras, por ejemplo, en Barranquilla, que es muy cercano a los Char, un Gustavo Petro, que es del municipio de Ciénaga, Córdoba. Entonces, la tarea no es fácil. Hay un menú de candidatos interesantes. No sé si usted lo percibe así, que el menú está variado y bueno. El menú está variado, está bueno, hay diferencias sustanciales y creo que eso también ayuda para más claridad de las personas. Creo que eso inclusive es mejor, porque hay otros candidatos que también los percibo yo, digamos que se camuflan, que no son tan claros en sus posturas, en sus propuestas. Entonces, un menú variado, pero la invitación es a un voto muy informado, y revisar mirar bien el menú y revisar cuál es el plato que más nos pueda convenir. Vamos a una corta pausa y ya regresamos con la diputada Ana Cristina Moreno.
Bueno, seguimos con la diputada Ana Cristina Moreno del Centro Democrático, hablando un poquito de política, de los del candidato presidencial Iván Duque, que es a quien ella respalda. Entonces el cierre de campaña es al lado del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, a la Plaza de Gardel. Ahí van a estar con... Y ese evento público, Pipe Peláez, abierto, gratuito. Gratuito, claro que sí. Sigamos entonces con el tema de Hidroituango. Cambiemos un poquito la página porque usted ha sido muy inquieta con ese tema. ¿Qué tantas responsabilidades le asisten al gobierno anterior frente a esto? Frente a lo que está pasando, porque Sergio Fajardo ha dicho que no tiene nada que ver con eso. Muy buena pregunta. Yo creo que aquí hay que recordar para los antioqueños la historia reciente de Hidroituango, retomarla desde el gobierno de Luis Alfredo Ramos, que fue en su periodo en que el departamento de Antioquia con el IDEA se hicieron a la mayoría accionaria. En ese momento se decide que se trabaja la figura del contrato BOMT, las siglas son en inglés, y se decide que se hace con EPM para que EPM fuera el encargado de construirlo y operarlo y mantenerlo durante los próximos 50 años. Eso se firma en ese gobierno, luego viene el gobierno de Sergio Fajardo. Es durante el gobierno de Sergio Fajardo en que se hacen las adjudicaciones de las obras principales de construcción del proyecto de Hidroituango. Es también durante el gobierno de Sergio Fajardo que aparece el tema del tercer túnel de desviación, que es el que hoy está colapsando. Hay que recordar ahí que en los diseños originales de Hidroituango estaban contemplados 2 túneles de desviación originalmente, que tuvieron dificultades en la construcción de sus portales de entrada y que por esa situación y con el cronograma sobre la marcha, deciden construir en ese momento ese tercer túnel. Y durante el gobierno de Sergio Fajardo también se plantea y se empieza a realizar el plan de aceleración que se aprobó finalmente el 28 de diciembre de 2015. Entonces, entendiendo el difícil momento que está viviendo Hidroituango, hay que separar 2 cosas. Uno, rodear a EPM para que en la situación y en esta coyuntura termine de solucionar desde lo técnico la situación, salvaguardando las comunidades, que es la prioridad número 1, y luego mirar cómo recuperamos el proyecto. Superado ese momento de manejo, de superar lo técnico, ya vendrá un segundo momento donde tendremos que profundizar, porque los antioqueños merecemos las explicaciones pertinentes de lo que está pasando. En ese momento, porque el diputado Norman Ignacio Correa nos explicó lo que usted acaba de decir, lo inicial, pero también nos han dicho que diputados y otros líderes políticos han querido ser muy prudentes con el tema de EPM porque queremos mucho la empresa, y eso está bien, pero es que los recursos son públicos. Y lo que usted dice es cierto, buscar cómo recuperar el proyecto, pero buscar también, ojalá no después, sino al mismo tiempo, responsabilidades, porque no estamos hablando de plata de particulares, sino de nosotros. ¿Cómo hacer para que las dos cosas, no es que vamos a cuidar EPM, no es que cuidar EPM está muy bien, pero buscar también responsables de lo que está pasando? Definitivamente, y no se trata de hacerle un mal a EPM. No, por supuesto que no. Se trata es de la claridad y de las explicaciones que merecemos los antioqueños frente a las causas, las responsabilidades, las implicaciones y las consecuencias. El tema de EPM es muy difícil en este caso, porque es que tiene una doble camiseta, un doble rol. Tenemos a EPM socio de Hidroituango, de tú a tú con el departamento y con el IDEA, pero es el gran contratista del BOMT encargado de la construcción del proyecto. Entonces tendremos que devolvernos a los antecedentes que mencionábamos. ¿El contratista de dónde es? El gran contratista, sí, es EPM, pero él subcontrató las obras principales, varias contrataciones. Inicialmente, por ejemplo, los primeros túneles de desviación estaba a cargo Ferrovial, que una firma cuestionada inclusive de Chile. En el tercer túnel de desviación, que es el que ha colapsado y que generó toda esta crisis, ese tercer túnel lo construyó el gran consorcio CCCI, que es el de Coninsa, con Concreto, Camargo Correa. Entonces, tendremos que conocer el detalle de cómo se decidió la propuesta del tercer túnel, qué alternativas se analizaron, qué estudios se hicieron, qué dijo la interventoría, qué dijeron los asesores, qué dijo Hidroituango. Todo esto será lo que tendremos que profundizar en las próximas semanas, superado el impasse. Pero mencionabas un tema muy importante, que es que no es un tema con EPM de que lo tenemos que proteger, sino que allí también, en función de Hidroituango, son los intereses superiores de Antioquia los que nos corresponden a nosotros velar por. Entonces, si allí se encuentra que hay responsabilidades de EPM... Además que tenemos acciones en
Somos socios mayoritarios. Municipio, departamento, ahí está. El IDEA con el departamento de Antioquia socios mayoritarios. Entonces, por más EPM que sea, merecemos las explicaciones y si hay responsabilidades, pues deberán asumirse. Es lo mínimo que debemos esperar de la entidad. El diputado Norman Ignacio Correa nos decía ayer que el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga estaría muy interesado en también mirar cómo van a hacer, porque varios macroproyectos de Antioquia están en riesgo de no ejecutarse, entonces buscar como alternativas conjuntas y no todos trabajar como islas. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? No, muy bien en la actitud del alcalde, yo creo que la debemos agradecer, pero ir analizando en el paso a paso. Considero que lo que se viene en función del relacionamiento de las entidades no será fácil, por todo lo que está en juego, por lo que se tendrá que analizar de las causas y de las responsabilidades, no será fácil. Tendremos un reto gigante como sociedad antioqueña, porque es EPM que está en el corazón de todos, pero es Hidroituango que es donde están los intereses superiores de Antioquia. Pero está fallando entonces, diputada, nuestra ingeniería, que ya venimos de muchos antecedentes, caso Space, y fuera de Space ha habido otras situaciones urbanísticas, cuando Antioquia había sido modelo a nivel nacional de liderazgo en el tema de la infraestructura y de las buenas obras. Es una gran preocupación, dolor como antioqueña, pero todavía no podemos determinar en realidad cuál es el dictamen de lo que pasa en Hidroituango. Creo que es prematuro. Será muy importante y por eso también me atreví a enviarle una carta abierta al señor gobernador, porque por lo que viene no debemos quedarnos simplemente con la versión de EPM, y lo digo con cariño, con respeto, diría uno, unos peritos, pero necesitamos nuestra propia versión también, como socios mayoritarios, y porque, insisto, hay que velar por los intereses superiores de Antioquia. Bueno, diputada Ana Cristina Moreno del Centro Democrático, agradecemos mucho su presencia hoy en Sinergia Informativa, éxitos con su cierre de campaña con Iván Duque, ojalá que el tema de EPM se pueda resolver y ojalá que podamos tener obras importantes y menos malas noticias, ojalá ninguna mala noticia en temas de infraestructura. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Los esperamos en el cierre con Iván Duque. Perfecto. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. No se vayan y continúen con la programación de Cosmovisión.